Ahí te va a avisar. Ahí va. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar. Soy la licenciada Aide Catalina Lenkiewicz. Soy kinesióloga y fisioterapeuta y además magíster en gerontología. Y además de madre, esposa, abuela, nietos, bisnietos. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas que son muy importantes. Uno que es el trastorno de la marcha, por la gran importancia que tiene en el tema de la morbimortalidad, es decir, de otras enfermedades y de mortalidad, especialmente cuando nos lleva a la caída. Y he elaborado también como un programa multifactorial de prevención de los trastornos de la marcha y de las caídas. La que sigue, por favor. En función de eso, quiero que nos alineemos. Yo las invito a que nos alineemos con lo que llamamos el paradigma positivo de la gerontología y de la gerontokinesiología. ¿Qué quiere decir? Que nos corramos de este modelo que se llama decremental, del modelo deficitario, y el paradigma positivo quiere decir que vamos a considerar el máximo desarrollo del potencial de las personas sin que neguemos los efectos negativos que tienen ciertos envejecimientos. Y para ello, la otra, por favor, vamos a hablar también de potencias, de potencialidades o de capacidades existentes. ¿Qué quiere decir? Lo probable, lo latente, es esa fuerza o el poder disponible. Quiere decir que vamos a ver lo que hay, no lo que ya no hay, porque a veces no tenemos tiempos para mejorar la calidad de vida de esta persona, para habilitar, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a aprender a ver los sís, no los nos. Dentro de las potencias también tenemos que tener muy en cuenta lo que significa la participación social y, por supuesto, un estilo de vida activo. ¿Para qué los invito a que consideremos el paradigma positivo y las potencias o capacidades existentes? Para que aprendamos a trabajar sobre los factores protectores de saludabilidad. Los factores de riesgo, los grupos de riesgo ya los conocemos. ¿Qué protege la salud en la vejez? Y más que salud, hablo de saludabilidad, que es un concepto más amplio, porque salud, ya lo han visto en alguna de las charlas, según la OMS, es completo estado biopsicosocial y no meramente ausencia de enfermedad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene hoy completo estado biopsicosocial? Pero para no profundizar demasiado en esto, sí decirles que ¿qué quiere decir los protectores de saludabilidad? Todos los factores que aumentan las posibilidades de mantenernos saludables y en posesión de lo que es un buen funcionamiento físico y cognitivo. La que sigue. Entonces, rápidamente, como para que se den una idea, los aspectos que intervienen en la postura, para que ustedes estén sentados, escuchando, tal vez con una lapicera, para que yo esté hablando y en esta posición, y para la marcha, es necesario una finísima integración, un engranaje perfecto de todas estas cosas que muy brevemente he puesto, desde el sistema de la estática, todo lo que hace al sistema nervioso, el neocinético, que es el nuevo, el viejo, los sistemas de sensibilidad, etcétera, etcétera. Solo a modo, no vamos a entrar en nada de esto que es anatomía, pero para que comprendan por qué es tan difícil una vez que se instala un trastorno de la marcha, una fractura, una rehabilitación, cuesta tanto volver a recuperar la función. La que sigue. Entonces, vamos en busca del sentido perdido, que es el equilibrio. Y rápidamente les comento algunas de las definiciones. Hay muchas y en el manual ustedes lo van a tener, pero se habla de la habilidad del cuerpo para mantener el equilibrio cuando estás parada, caminando, o sentados como están, o realizar cualquier otra actividad. Pero más me interesa la segunda definición que consideremos, que es la capacidad de controlar adecuadamente el cuerpo para mantenernos en postura, pero para recuperar la postura balanceada. Ese es el meollo de la cosa.
porque cuando somos jóvenes trastabillamos, tropezamos y podemos rápidamente volver a nuestra posición anterior. Pero a medida que avanzan los años, este recupero a la posición se va haciendo más dificultoso, por muchas razones, porque las contracciones musculares en los miembros inferiores a veces no son sincrónicas, los músculos distales contraen antes, los tibiales anteriores van después. Discúlpenme. La que sigue, estoy recuperándome de un proceso respiratorio. Pero sí quiero decirles que hay sensores que contribuyen al buen equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? La visión, obviamente, es un factor fundamental. Y tenemos en el oído como pequeños chips, los receptores de los canales semicirculares, los otolitos, en el oído interno, que le van a transmitir al cerebro la posición del resto del cuerpo. También los nervios receptores de la planta del pie son los propios sectores. Nosotros en todo el cuerpo, en la piel, en las articulaciones, tenemos esos pequeños, como les dije, chips, que son los que mandan la información de los mecanoreceptores. Y algo que normalmente no se lee en la bibliografía y que tiene que ver sobre la pérdida de fuerza y la flexibilidad en los miembros inferiores, fundamentalmente, pero también en los superiores, de las personas mayores. La que sigue. Entonces, vamos a ver. Entrando un poco más en trastornos de la marcha, ¿qué les quiero decir? Hay muchos tipos de trastornos. Fundamentalmente, se los he simplificado aquí para que sepan que puede ser unilateral o bilateral. Es decir, tenemos una marcha con cojera de un pie, de un miembro inferior, pero también puede ser de los dos, dependiendo. La unilateral o todas pueden ser dolorosas o paralíticas. A su vez, las paralíticas puede ser flácida, es decir, muy blando, o espástica, rígida. La bilateral, van a ver de que hay gente que camina rectilíneo y otros que es curvilíneo. El rectilíneo, a su vez, puede ser con mucho tonismo, hipertónica o hipotónica, con muy poco tono muscular. Y la curvilínea podemos definir muy sintéticamente. Es amplísimo el capítulo de trastorno de la marcha. El curvilíneo puede ser el cerebeloso o también el atáxico, que a veces le dicen la marcha del ebrio, del borracho, que va dando vuelta para un lado y para el otro. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las causas? De vuelta, hay mucha variabilidad. El organismo, el cuerpo humano es un milagro de cómo funciona todo con todo. Cualquier alteración va a producir afecciones. Dentro de los trastornos de la marcha los he englobado en 4 o 5 grupos. Deficiencias estructurales, cosas que tienen que ver con los huesos, a veces son de nacimiento, fracturas que quedaron mal soldados, etc. Pero cualquier también patología, cualquier enfermedad de las articulaciones o de los músculos, mismo las contracturas severas en las personas mayores que están mucho tiempo postrados, cosa que desaliento totalmente, van a llevar a un trastorno de la marcha. También los problemas neuromusculares, las patologías en general, trastornos de los órganos de los sentidos y la debilidad o atrofia por desuso o desacondicionamiento. Muchas de las cosas que le pasan a las personas mayores tiene que ver con este desacondicionamiento, desuso, y con un entrenamiento progresivo se logra muchísimas mejorías. La que sigue. Hay cambios que están asociados al envejecimiento y que pueden predisponer al trastorno de la marcha y a la consecuente caída. Por ejemplo, la alteración de la marcha y el equilibrio, como venimos diciendo, la disminución de la vista, alteración en la acomodación de los órganos en la vista, reducción de la circulación sanguínea, de la conducción nerviosa del oído, disminución de esta sensibilidad propioceptiva que yo les dije de estos chips, enlentecimiento de los reflejos,
La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. En las vejeces, hablamos de vejeces, no de vejez en general, porque somos tantos viejos como personas hay, perdemos inevitablemente fibras musculares. Mientras menos actividad, más sedentarios somos, más fibras musculares perdemos. Esa pérdida de masa muscular, especialmente las fibras rápidas, por eso empezamos a caminar más lento, hace que también disminuya la fuerza y por consiguiente las funciones que tenemos. Nos lleva a la inactividad y a enfermedades crónicas, por lo que es indispensable siempre realizar algún tipo de movimiento. Y quiero decirles que nadie es tan pobre que no tenga algo para mover. Así esté postrado, podemos hacer flexo-extensión de los pies, como acelero, desacelero, mover la cabeza, los brazos, dependiendo de, bueno, el kinesiólogo, el fisioterapeuta les dará indicaciones o les ayudará a comprender y para que ustedes también puedan colaborar en que la rutina de la persona mayor se haga. Entonces, esto es la sarcopenia, también la atrofia de las partes blandas, de los ligamentos, de los tendones, etcétera. Y puede también aparecer lo que se llama el desgaste. Algunos hablan de degeneración de estructuras articulares como la artrosis. Es un desgaste fisiológico. La que sigue. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un cambio en la estructura de los huesos. No solamente huesos, de músculos, de tendones. Todo tiene que ver con todo acá. Vamos a poder encontrar una osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, y que solo podría mantenerse o recuperarse haciendo mucha actividad física. La disminución de la densidad de las vértebras y también de los discos intervertebrales. Entre cada vértebra hay como un colágeno, una gelatina, que es un líquido que también se pierde. Puede aparecer la osteoartrosis, que va a generar un deterioro en las articulaciones con deformidades. Puede haber diferenciación en la longitud de las piernas, si hubo una fractura de cadera o no, desviación de las rodillas grave, los problemas de meniscos y ligamentos, que con el tiempo aparecen también las deformidades en las rodillas, y también la anomalía, el dolor de cadera, de rodilla o de pie va a impactar en todos estos cambios. Los músculos traccionan sobre huesos y van a ir transformando todo este mecanismo complejo que tiene que ser lo más perfecto posible y que no tiene por qué perderse. Hay vejeces sanas, hay vejeces saludables. Y en las personas que a lo mejor ustedes tienen que ayudar o colaborar, cuidar, bueno, hay un cambio en este equilibrio, en la homeostasis. La que sigue, por favor. Estos cambios en el sistema osteo-mioarticular, hueso, músculo, articulación, eso quiere decir osteo-mioarticular, y en la potencia muscular, como dije antes, se da en gran medida por pérdida de esa masa muscular y de la fuerza muscular. También todos los sistemas sensitivos, hay reducción o alteración de la sensibilidad de la posición y del equilibrio. Por eso es tan importante en este trastorno de la marcha trabajar el equilibrio, que lo hacemos los kines con muchísimos ejercicios y con la ayuda muchas veces de ayudas técnicas que vamos a ver en la próxima charla. También estos cambios van a llevar a lo que se llaman los gigantes de la geriatría. Seguramente a lo mejor ya lo han visto. También le llaman los cuatro I's, porque en inglés todas son con I, pero rescato la inestabilidad, que habitualmente la relacionamos con problemas en el oído, con un problema vestibular, pero que tiene muchas implicancias y que a veces los músculos del abdomen, los músculos que están, digamos, cerca del ombligo, la cintura pélvica, son lo que algunos autores dicen la mansión del poder, los músculos abdominales. Y uno muy importante que sale de la parte baja de la espalda, de la última dorsal, y se va a insertar adelante en la ingle, que es el psoas o ilíaco, o el ilíaco psoas o psoas ilíaco, tiene varios nombres. Es un músculo muy potente, muy profundo, y que estos músculos, que le llamamos del core,
que core quiere decir centro, son los más importantes que fortalezcamos y trabajemos para evitar los trastornos de la marcha. Es decir, hacer un buen abdominal, los glúteos, contraerlos, son los que nos dan la potencia y la ayuda para no perder el equilibrio y mejorar esta inestabilidad. También, bueno, muchas veces esta inclinación hacia adelante, esta anteversión, cuando hay una columna que va deformándose y van a ver que las personas a veces inclusive con el andador andan, digamos, dobladas hacia adelante, es un factor de riesgo, es un trastorno de la marcha importante, así como arrastrar los pies. Eso nos va a decir de que hay debilidad en los músculos plantares. No hace falta, digamos, profundizar en hacer grandes mediciones. Una vieja o un viejo que camina inclinado hacia adelante y arrastrando los pies es un candidato, es un trastorno de la marcha muy frecuente y es un candidato a ser una caída dentro de los 6 meses, porque podemos predecir las caídas en muchas oportunidades, en otras no. La bradicinesia también es un cambio que se ocurre, que es la pérdida del movimiento de los brazos, estos de hacia adelante y hacia atrás. No sé si me ven, como soy kinesióloga siempre me muevo y trato de hacerlos mover a ustedes también. Esa bradicinesia también hay que trabajarla para que cuando caminemos no se pierda y tal vez colabore que si uno trastabilla intente ir con los brazos, con las manos hacia adelante, que es algo que se pierde. No está el reflejo ese o está muy lento y entonces en gran oportunidad de situaciones la persona mayor cae de cara al piso. También puede haber una hipertonía de las piernas dependiendo de cuáles son las patologías que van a hacer que todos estos cambios del sistema osteomioarticular afecten los trastornos de la marcha. Cualquier enfermedad asociada va a influir en la marcha, como por ejemplo si tenemos un severo problema cardiorrespiratorio. La que sigue. Entonces, sí quiero que tengamos en cuenta esto. Dale ahí nomás. Hay factores que influyen en la capacidad funcional y capacidad funcional es saludabilidad en la vejez. No importa si no logro el arco completo de movimiento, no importa si logro la perfección del movimiento, pero si puedo ser funcional y puedo lograrlo, aunque sea con dificultad, debo considerarlo como saludable. Digamos, el concepto de capacidad funcional sería casi igual a saludabilidad. Y acá hay factores muy importantes que no podemos olvidar. No todo se remite a lo biológico. Tenemos factores personales y factores sociales que influyen en la función y que ustedes tienen que aprender también a ver. Por ejemplo, en los factores personales vamos a tener en cuenta la capacidad cognitiva. Obviamente, si hay una demencia avanzada, vamos a tener un problema porque en las etapas más avanzadas no nos podemos comunicar muy bien, aunque mucho hay por hacer con Alzheimer y demencia. Mis últimos años de trabajo activo en consulta ha sido con pacientes con demencia y es increíble todo lo que se puede mejorar a través de estímulo, de multiestimulación, etc. Esa es otra charla que vamos a hacer tal vez algún día. Tenemos que tener en cuenta la capacidad funcional y la situación emocional de la persona. Si esa persona acaba de perder un ser querido, aunque sea, digamos, un animalito, un perro, un gato, o le han vendido la casa, o perdió el marido o la esposa, su situación emocional no va a colaborar demasiado para mejorar su condición, porque el aparato psíquico está ocupado en otra cosa. Dame otro clic, por favor, doctora. Y también tenemos desde los factores sociales tener en cuenta el entorno, lo que hay alrededor, que muchas veces no es accesible en su casa, pero también el entorno es la red social que acompaña y también tenemos que tener en cuenta las expectativas. El entorno es muy importante y es bueno reacomodar muchas veces en el domicilio donde ustedes están, que no haya tantos muebles, que las alfombras se saquen,
que hacer accesible el ambiente para que la persona esté más cerca del baño, para que tenga luminosidad, etcétera, etcétera. La que sigue. Entonces, ¿qué hacemos? Prevenir. Prevenir, ¿qué quiere decir? Anticiparnos. Entramos en lo que podría ser prevenir y tratamiento, y toda recomendación de caminar es súper recomendable. No hace falta dinero, no hace falta grandes equipos, solo un buen par de calzado, no necesitamos jogging, nada. Y caminar. Caminar en el jardín de la casa, en la galería, en la vereda, lo que se pueda. En época de pandemia aprendimos a través de la virtualidad que ayudábamos a las personas a acompañarlas para que caminaran en el jardín de la casa 10, 15, 20 veces, o cuando no podíamos salir a ningún lado, o que dieran una cuadra o media. Todo lo que podamos hacer caminando vale, pero también podemos bailar en la cocina, en el dormitorio, sentado en una silla de rueda o caminando, dependiendo de cada condición. No limitemos el cuerpo puede todo, casi cualquier movimiento dentro de esas posibilidades. Si se usan dispositivos de ayuda, que los vamos a ver en la próxima charla, va a estar, digamos, asesorados o entrenados por los kine o los fisioterapeutas que estén allí. También tengamos en cuenta que la prevención incluye todo lo que es estiramiento y entrenamiento de resistencia. Tenemos que trabajar equilibrio, coordinación, resistencia, fuerza. Son 4 o 5 aspectos que hay que permanentemente trabajarlo, porque es lo que se va perdiendo al perder estas fibras musculares. Primero son las fibras musculares rápidas, pero después también vamos a perdiendo las fibras musculares lentas. Vamos a hacer ejercicios de equilibrio para el arco de movilidad máximo de las articulaciones. ¿Puede una extensión de rodilla completa? Vamos entonces. ¿Puede solo 10 grados, 20 grados, 30? No tiene que aparecer dolor nunca. El dolor es el limitante. Eso que antes decían, bueno, aguanta que te tiene que doler, no existe. Olvídense, el dolor es nuestro límite. Y vamos a tratar de ir mejorando los niveles de articulación. Supongamos que tenemos una limitación y yo no puedo estirar el brazo completo, pero lo puedo estirar hasta acá y es funcional, me sirve para peinarme, me puedo lavar la cara, es válido. Vamos a tratar de ir al máximo potencial, como dijimos al principio, pero no nos desesperemos si no logramos la función completa. Es una cuestión de la vejez. Diría que es una etapa de transformación. Entonces también tenemos que transformar un poco las expectativas y nuestro imaginario. A veces creemos de que una persona que ha sufrido una ACV a fin de año va a estar en el desfile de moda o en el baile, y no va a ser así, pero puede estar dentro de sus capacidades, lo que sí hay. La que sigue. Ya vamos haciendo como un cierre. ¿Qué dispositivo de ayuda hay para la marcha? Muchísimo. Acá les he puesto solo unos pocos. Estos son herramientas para permitir la independencia y la movilidad de la persona. Puede haber bastones, hay bastones de trípodes, de 4 patas o individuales. Los andadores. Los andadores, en lo personal, soy amiga de los que no llevan ruedas y de los que no son articulados, porque si bien puede facilitar algún movimiento, también puede complejizar. Lo ideal para mí son los andadores comunes y se le enseña a manejarlo muy simplemente. El cuerpo tiene sabiduría propia. Si le ponen el andador delante, se van a sorprender de que la persona puede incorporarse sin mayor indicación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evitar de que levante las 2 patas de adelante cuando va caminando. Es muy común de que en lugar de agarrar de cada lado y lo eleva, hacen este movimiento y lo van levantando y bajando de adelante. Este es un riesgo de que a lo mejor pueda perder el equilibrio hacia atrás. Además tenemos muletas de todo tipo, bastones canadienses, hay, acá tienen los para sujetar en distintos, puede ser en el baño, pero también todas las barras que hay que poner en pasillo, hay que
favorecer de que el familiar o la propia persona mayor ponga, no solo en el baño, sino en los pasillos y a los ingresos, las barras para sostenerse. Inclusive aunque no tengan ningún tipo de trastorno de marcha, es prevenirnos. Nos anticipamos por las dudas. También hay, bueno, todo tipo de sillas de rueda, los arnés, en fin, la que sigue. Todo tipo de dispositivo de marcha. Estas ayudas de movilidad que tenemos, como les dije, los bastones vamos a usar para el apoyo y equilibrio que aumenta la base de sustentación para personas con problemas leves, ¿sí? Los andadores lo vamos a usar con 4 puntos de apoyo, pero necesitamos miembros superiores fuertes. Tenemos que entrenar los brazos, las manos, las muñecas, porque van a ser los colaboradores de estas piernas que no están suficientemente potentes. Entonces, estos los usamos con problemas de equilibrio que pueden ser más significativos o cuando hay mucha debilidad. Pero atención, en lo personal hemos discutido en varios equipos, digamos, clínicos, interdisciplinares, porque hay veces que si una persona, 90 años, sarcopénica, con mucha debilidad e hipotonía, le propongo usar un andador, aunque todavía está caminando, los médicos, el viejo y la familia me dicen, pero Aide, ¿por qué le estás poniendo un andador? Y entonces yo les planteo, porque estoy haciendo prevención, porque estoy viendo, evaluando de que hay una debilidad muy importante que puede llevar a la caída. Entonces a veces hay que considerar, no lo van a hacer ustedes como los auxiliares de cuidadores, pero sí pueden estar atentos para informar si lo notan a la persona como más debilitada, como con más dificultades, como que tropieza, para que los profesionales evalúen si es conveniente o no darle un andador, al menos para salir y para caminar en algunos espacios, para prevenir, para anticipar. También están las muletas que se utilizan en determinadas situaciones cuando hay lesiones o alguna fractura o un esguince o lo que fuera. Las sillas de rueda, que en lo posible vamos a tratar de evitarlo, pero entre tener postrado a una persona todo el día en la cama o poder pasarla a una sedestación en una silla de ruedas, vamos. Siempre vamos a ir un poco más a la función superadora. Si está postrado, digamos, si está en una situación final, bueno, también tenemos que aprender a respetar y no obsesionarnos en que dale, levántate, levántate. Esto lo va a evaluar todo el equipo interdisciplinar. Pero si está acostado y podemos sentarlo en la cama, aunque sea con el almohadón triangular, lo vamos a sentar. Si puede bajar los pies, lo mismo. Vamos a tratar de que cuelgue hacia abajo. Si lo podemos pasar en una silla, vamos. Y si se puede parar con el andador, excelente. Bueno, también acá les he contado que están esos scooters motorizados que, digamos, son pocas las personas que a veces pueden acceder porque también son costosos y en general las obras sociales no los suelen proveer. La que sigue. Entonces, hace muchos años, con la experiencia de trabajo con personas mayores, más de 40 años tengo de trabajo con personas mayores, elaboré algo así como un programa multifactorial. ¿Qué quiere decir? De muchos factores. En primer lugar, de vuelta, voy a evaluar y fortalecer lo que hay. Funciones existentes. Insisto en esto, aprendamos a ver de que si no puede abotonarse la camisa porque tiene el brazo derecho paralizado o parético, pues que entienda, pero nosotros lo tenemos que saber primero, tenemos que poder ver de que con la mano izquierda también puede hacerlo. Eso le devuelve dignidad a la persona, no sentirse dependiente, que los otros hagan todo por él o por ella o por nosotros. Entonces voy a ver qué es lo que existe, qué hay, y voy a trabajar desde ese lugar. No voy a abandonar la problemática en rehabilitación o habilitación, pero sí necesito saber y reconocer todo lo que puede. Vamos a fortalecer grupos musculares, vamos a trabajar sobre equilibrio, disminuir todos los riesgos del entorno dentro de la casa y afuera, orientar sobre el uso de accesorios y ayudas técnicas. Si creemos que es necesario, vamos a derivar para hacer una orientación psicológica y o gerontológica, muchas veces para la familia, que a veces son los que más problemas tienen. A veces el viejo lo tiene claro y es la familia la que
nos genera mucha problemática porque si no mejoramos o no está todo lo bien cuidado o no logra resolver las cuestiones psicológicas, a veces de culpa porque está en un geriátrico o porque a los hijos les cuesta vernos a los padres envejecer, trabajamos más con orientación gerontológica con la familia que con el viejo. Y sí, también se pueden hacer campañas de información, dibujitos, a los que saben hacer algún tipo de habilidades de ese, digamos, de dibujar, de hacer una escalera y plantear de que el viejo puede ir subiendo o que su mejoría está a la mitad de la escalera y que, en fin, cada uno podrá ir orientando y adaptando de acuerdo a lo que les comento. Creo que las campañas de información y de educación son muy importantes. Y creo que estaríamos como cerrando. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Conservar independencia y autonomía, producir adaptaciones necesarias, obtener y utilizar eficientemente los recursos, tomar las decisiones y permitirles que las ejecuten por sí mismos. El modelo centrado en la persona es lo que hoy todos defendemos a muerte. Preguntémosles a la persona mayor qué es lo que realmente quiere, porque a veces los cuidadores, los profesionales del área de la salud, creemos saber lo que la persona necesita y nos olvidamos de que el modelo centrado en la persona es el más humanitario y empático. Y entender de que todo lo que se trabaja en gerontología es multidimensional porque son muchas las variables que intervienen, como la variable biológica, psicológica, social y cultural. Casi diría que no es solo en gerontología, sino en todas las etapas de la vida. Lo que sigue, si es que no he terminado. Ya terminó la presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias con esto y vamos a pasar a otra presentación. Espero que les quede claro. Me interesa mucho de que recuerden, mientras la doctora va cambiando la filmina y trae la otra charla, recordarles la importancia que tiene de que en las vejeces y en todas las etapas de la vida somos seres singulares, somos seres diferentes, somos, digamos, cada tratamiento que hacemos, cada protocolo, cada plan de trabajo debe ser pensado para cada persona, para los intereses que tiene esa persona. Ustedes a veces van a estar trabajando con viejos, yo uso la palabra con mucho amor, con mucha dignidad, viejo o persona mayor. A veces la misma persona mayor me dice, no digas viejo, porque viejos son los trapos. No, viejos somos los viejos. Y los viejos tenemos que defender eso. Pero digo que lo más difícil a veces es la motivación, cuando hay una depresión, cuando hay pena, cuando hay tristeza, o temperamentos determinados, donde es muy importante preguntarles sobre la historia de su vida, porque en esa historia de su vida, qué es lo que le gustaba hacer, qué hacía cuando era niño, cuando era joven o cuando era adulto, podemos encontrar cuál es la motivación para poder trabajar ahora. Es decir, una persona que toda la vida ha estado sentado leyendo en un escritorio, difícilmente puede entender que caminar es maravilloso en el jardín y que es muy saludable en la naturaleza. Entonces, lo más probable es que no lo quiera hacer, pero veamos cómo adaptamos nosotros este cuidado a la persona mayor. Y hablando de cuidado, también plantearse, ¿estamos cuidando o acompañamos? ¿O ayudamos? Porque cuidar es una palabra que me hace ruido, en el sentido de que si yo cuido, hay un cuidado, y estamos en distintos niveles, y me gusta más el encuentro entre las personas. ¿Se entiende? ¿Podés pasar o todavía no? Vos subila cuando esté y ya empezamos ahí. Sí, yo ahora voy a detener la grabación para que no quede un archivo tan grande. Ok.